Hola hermanos más 30 y amigos que nos acompañan. Bienvenidos todos a nuestra reunión mensual. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículos 8 al 10 y 20 al 22 dice así. Se los leeré en la Biblia traducción lenguaje actual. Más vale ser pobre pero honrado que rico pero tramposo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios le aconseje. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en Él confían. Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Les invito a orar. Dios nuestro, muchas gracias porque nos permites reunirnos en torno a ti para alabarte, agradecer todas tus bondades y amor para con nosotros y para aprender de ti. Ponemos esta reunión en tus manos. Sé tú hablando a nuestras vidas para que nuestro entendimiento sea renovado y cambiemos lo que tengamos que cambiar en nuestra vida con el fin de darte toda la honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Continuemos con nuestra reunión. A veces la vida se nos pone difícil. Llegan de repente infinidad de problemas y hasta llegamos a pensar que no hay salida. Pero esto no es así. Dios desea que aprendamos de cada prueba para fortalecer nuestra fe en Él. Así que no dejemos que la adversidad nos agobie. Los planes del Señor son perfectos siempre. Confiemos en sus caminos y sigamos de su mano. Los invito a que cantemos juntos. Hoy de rodillas te pido paz, porque tu mano venga y cambie mi aflicción, por mi familia y por sanidad, que digas las palabras y calmes mi dolor. Y tú, Señor, escuchas mi oración, mas me amas tanto como para dármelo. Pues que si tu amor a veces viene acompañado de llorar, y que si 1000 noches sin dormir es lo que toma madurar, que si tus bendiciones vienen como llovizna sobre el mar, que si me toma muchas lágrimas saber que cerca estás, y que si las pruebas son misericordias en disfraz. Te pido guía, tu dirección, y hasta me enojo si no escucho ya tu voz. A veces dudo de tu bondad, como si no me bastara tanto amor, Señor. Y tú, Señor, escuchas mi clamor y ruegas ante Dios que no me falte fe, pues que si las pruebas de esta vida son lo que me hace madurar, que si a través de las tormentas es que aprendo a confiar, que si tus bendiciones vienen como la lluvia sobre el mar, que si a través de tantas lágrimas me quieres tú sanar, y que si las pruebas son
misericordias en disfraz. En noches negras, en la más densa oscuridad, es cuando entiendo que este no es mi hogar. No es mi hogar. Pues que si tus bendiciones vienen como tormenta sobre el mar, que si me toma muchas lágrimas saber que cerca estás, que si mis grandes decepciones son en verdad revelación de que hay una sed profunda en mí que el mundo no puede saciar. Y que si las pruebas son las dudas y falta de paz, misericordia se disfraz. Porque sé que a tus promesas eres fiel. Tú eres mi roca y mi escondedero. Nunca me abandonas, siempre estás ahí, muy junto a mí, sin condición. Eres verdadero. En tu abrazo he podido continuar. Cuando faltan fuerzas, tú eres mi castillo. Cuando tengo miedo o me siento mal, tú eres mi paz hasta el final. En ti puedo descansar, mi Salvador.
Hola, amados hermanos y hermanas de Oreb y de Más 30. Les quiero compartir mi testimonio acerca de mi bautizo el día 17 de abril, que fue el día de domingo de resurrección. Fue hermoso, fue una hermosa experiencia llena de todos los hermanos y hermanas vestidas de blanco, el anglo llenísimo, pero más allá de eso, para mí significó muchísimo porque yo me entregué al Señor hace 2 años, justo meses antes de que la pandemia comenzara. Yo en oración le pedí por una congregación de sana doctrina, le pedí por bautizarme porque yo tenía esas ganas, pues esa desesperación de entregarle mi vida, de decirle, aquí está mi vida, Señor, te pertenece a ti, más no a mí. Y Él me dio esta hermosa oportunidad de hacerlo. Estoy muy contenta. Antes de tener este bautizo, el Señor me preparó muchísimo a través tanto de pruebas como de su palabra, de estar en contacto con su palabra y del discipulado que llevo cada semana en los grupos de Venir y Ver, en la zarza, wow, en todas las actividades de esta hermosa iglesia. Le doy gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Hola, buenas tardes a todos los hermanitos y hermanitos más 30 que se encuentran conectados el día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestra reunión virtual del mes de abril, en la cual abordaremos el tema ¿cómo enfrenta el más 30 las crisis en su economía? Esperando que sea de bendición, oremos. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos este día y poder compartir este tiempo juntos. Señor, sabemos que tú tienes palabra para cada uno y te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto para escucharla de acuerdo a nuestras necesidades. Amado Padre, te damos gracias por la vida de nuestro predicador, el hermano Manuel Lobato, Señor, para que a través de él nos guíes de acuerdo a esas necesidades y luchas que cada uno hemos vivido en estos tiempos difíciles en nuestra economía. Padre, y nos des la sabiduría necesaria para poder enfrentar estas crisis como buenos hijos tuyos, depositando nuestra fe en ti y confiando que estando en tus manos todo estará bien. Amado Padre, ponemos estas peticiones en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos y que lo disfruten. Adelante. Hola hermanos, ¿cómo están? Pasamos a nuestras peticiones de oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre, te doy tantas gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de acudir a ti. Señor, esta tarde especialmente quiero suplicarte por cada uno de mis hermanos más 30 y por todos aquellos que nos ven y que nos escuchan por internet. Señor, te agradezco tanto todas tus bondades, mi Dios, y te suplico, Señor, que seas con cada uno de nosotros, Señor, supliendo la economía, Señor, y supliendo cada una de nuestras necesidades, Señor. Asimismo, mi Dios, te suplico que nos des sabiduría para poder administrar todos los recursos, Señor, que tú nos has entregado, que podamos ser buenos administradores de ellos, Señor. Asimismo, quiero suplicarte, Señor, por el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor, quienes lo tienen, Señor, que lo sigan conservando, mi Dios. Y te pido especialmente por aquellos que no lo tienen, Padre Santo, porque algunos de mis hermanos han perdido sus trabajos, Señor, y algunos de ellos, Señor, son padres, mi Dios. Te pido que seas con ellos, Señor, y también especialmente quiero darte tantas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder atender a nuestros padres, Señor. Eso es un privilegio extra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, te doy tantas gracias por ello, mi Dios. Te pido, Señor, que seas con nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un rol importante, Señor, en la familia, con nuestros padres. Te pido que tú puedas proveer los recursos, Señor, y todo lo necesario para poder atenderlos, Señor, porque hay papis, Señor, que están enfermos, mi Dios. Danos todos los recursos, Señor, la paciencia, Señor, la fortaleza física, mi Dios, y sobre todo que podamos tener el tiempo, Padre, para poder atender a cada uno de nuestros padres, Señor.
Algunos quizás tienen un familiar, un hermano, Señor, algún tío, Señor, o alguna persona que está a su cargo, Señor. Te pido que seas con cada uno de nosotros, Señor, que podamos seguir atendiendo a nuestros familiares, mi Dios, y te agradecemos todas tus bondades, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, tener el privilegio de poder atenderlos, Señor. Y, Señor, gracias, yo sé, porque tú nos escuchas, mi Dios, y nos das mucho más allá de todo aquello que pedimos o entendemos. Padre, muchas gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. No dejemos de bendecir a nuestro Dios. Aunque pasemos por pruebas, Él sigue fiel con nosotros. Él es nuestro único sustento y consuelo siempre. Cantémosle. Gracias a Dios porque estamos juntos. Vamos a bendecir su nombre con esta canción que se llama Te Bendeciré. Es una canción para decir que alabamos a Dios en todo momento. Cuando brilla el sol o cuando hay oscuridad le bendecimos, porque no depende de nuestras circunstancias, depende de quién es Él. Y Él es digno, Él es Dios. Vamos a cantar. Bendeciré la tierra de plenitud, cuando brille el sol con su luz, te bendeciré. Te bendeciré la tierra de sequedad, o si viene la oscuridad, te bendeciré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Si tranquilo mi corazón, anda en sendas de paz y amor, te bendeciré. Te bendeciré si camino en la adversidad, o si viene la tempestad, te bendeciré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Escogemos darte gloria, Señor, en este momento. Estamos viviendo un tiempo difícil. Quizás se nos es difícil decir bendito sea Dios, pero hagámoslo porque Él es digno. Él dio y Él quitó. Sea su nombre bendito. Glorifiquémosle con todo nuestro corazón. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. En Dios
darle gloria a Él. Él dio y Él quitó, Él dio y Él quitó, mas yo escogeré darle gloria a Él. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Como dijera Job, tú diste y tú quitaste, sea tu nombre bendito. Como sea que estemos en este momento, Señor, ya sea que tengamos abundancia o que tengamos escasez, te bendecimos porque tú eres Dios y tú mereces nuestra alabanza. Gloria sea tu nombre, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, queridos hermanos más 30, Dios les bendiga. Continuando con nuestra serie Enfrentando las crisis, el tema de hoy es ¿cómo enfrenta el más 30 la crisis en la economía? Es expuesta por el hermano Manuel Lobato Osorio, el cual asiste desde el 2005 a la Iglesia Bautista Oreb y desde el 2009 se hace miembro. Estudió en el Seminario Teológico La Gran Comisión de esta iglesia y en el Seminario de San Francisco, California. En Oreb, el hermano Lobato ha servido como protesorero en diversos cultos, discipulador de Venid y Ved y cursos avanzados del Instituto Bíblico. Además, en los ministerios de Somos Todos, en la zona, así como en la red de Oreb. Ha sido asistente del pastor y servido en diversos ministerios a la comunidad. El hermano Manuel vive en la alcaldía Coyoacán con su esposa Yolanda y su hija Elisa. Ha trabajado por más de 15 años en el sector financiero, público y privado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por Columbia University de Nueva York. Muchas gracias, hermano Lobato, por sus enseñanzas. Hermanos, levantemos nuestra Biblia todos juntos y digamos nuestra confesión de fe. Esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente, alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí para nunca más ser el mismo por la gracia de Dios. Amén. Escuchemos, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esa introducción y también gracias por la invitación que me hicieron. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes para compartir su palabra. Siempre es un gran honor, pero desde luego una gran responsabilidad de estar aquí en el púlpito de Oreb, que en esta ocasión pues nos toca virtual. Hermanos, hoy vamos a platicar de cómo enfrentar las crisis económicas, un tema que es de bastante actualidad. Una nota sobre las crisis, hermanos, pero antes de empezar, ya que hemos dicho la declaración de fe, vamos a ir a Dios en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra, por la oportunidad de escucharte, Señor, por el privilegio de escucharte, Señor. Que tu Espíritu Santo, te rogamos, nos enseñe a cada uno, nos hable a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos hoy, Señor? Aliento, exhortación, Señor. Lo que nos haga falta, Señor. Háblanos a cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesita de ti. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo enfrentar las crisis? Es una pregunta relevante para ustedes, los jóvenes más 30. ¿Por qué? Porque a partir del año 2000 el mundo ha enfrentado dos crisis que, digamos, han sido importantes. Uno, la crisis financiera por el mercado de hipotecas, y después la crisis que estamos atravesando, que se generó en un inicio por la caída en el empleo, después que se generó por el confinamiento, y después evolucionó hacia una falta de productos y problemas para distribución. Había una demanda de productos porque cuando empezó la movilidad, pues la gente empezó a demandar más productos, pasó de los servicios a los productos, pero pues la gente pues no estaba produciendo todo, ¿no? Eso empezó a complicar aún más las crisis.
porque se fue generando inflación, y la inflación es un fenómeno que de todas maneras aquí vemos, que al día de hoy estamos viendo, y de hecho si ustedes se meten en algún análisis económico en algún lugar, verán que se espera todavía inflación persistente por algún tiempo, ¿no? Y esta inflación que enfrentamos también se ha reforzado por la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, hasta dónde va a alcanzar, hasta dónde va a llegar, qué va a suceder con ello, y eso ha impactado los precios de los energéticos, hacer Rusia uno de los principales productores de gas que distribuye en Europa. Muy bien, si bien la crisis, si bien ustedes eran relativamente, eran bastante jóvenes cuando vino este tema de la crisis subprime en 2007-2008, ¿no? Y ahora esta crisis, ¿no? Donde ustedes ya son más 30. Ustedes la verdad no recuerdan bien sobre los efectos de los severos de las crisis que padecimos en México a finales del siglo pasado. Devaluaciones del tipo de cambio, desempleo persistente, caída severa en el ingreso, alza generalizada y crecimiento persistente de los precios. Esos efectos ya no los percibimos porque durante poco más de 20 años en México pasamos construyendo instituciones para transitar más exitosamente las crisis. Construimos lo que llamamos resiliencia. Y la resiliencia no es más que la capacidad de adaptarse a circunstancias difíciles. Hoy vamos a hablar en un punto de esto. Esto es precisamente el mensaje que tenemos hoy, tener elementos para sortear mejor las crisis. Les cuento una historia personal. Un día en 1992, mi papá, habíamos hecho alguna compra, estábamos de vacaciones, estábamos fuera de Jalapa y justo el día de la devaluación estaba yo en el quicio de este negocio, mi papá estaba a un lado y mi papá con cara larga, tal vez porque no tenía nadie más a quien decírselo o era yo el único que estaba a mano, me dijo, ¿sabes qué significa que todo lo que tienes, todo lo que has trabajado de la noche a la mañana valga la mitad? Su tono era así, de preocupación. Era de preocupación no porque me haya hecho la compra o no haya hecho la compra en ese momento, estuviéramos de vacaciones, sino pues cuando hablas ya de tu patrimonio, pues estás hablando de cosas más, permítame la expresión del economista, estructural o de más largo plazo. No lo entendí yo en su momento, espero haberle sido al menos pues paño de lágrimas a mi papá, ¿no? Pero después lo entendería más tarde lo entendería y ahora lo experimento, ¿no? Como adulto. Muy bien, esta historia de mi vida sirve para decirles que es adecuado que se pregunten cómo enfrentar las crisis, sobre todo los que tengan dependientes, ya sea padres o hijos económicos, pero además que es una excelente decisión querer saber cómo prepararse porque incluso en su experiencia no han enfrentado consecuencias de las crisis tan severas como los que somos mayores que ustedes hemos padecido. Antes de entrar a oír las enseñanzas del Espíritu tiene para nosotros, les hago notar que las crisis de las que estamos hablando son globales. Es decir, que no hay dónde huir porque la crisis está en todos lados. Es decir, a cualquier lugar al que vayamos nos vamos a encontrar con ella, en mayor o menor medida. Esas crisis difieren de las crisis personales, que son producto de una serie de decisiones, buenas o malas, aunque ya se imaginaron ustedes, que como individuos tomamos. De estas últimas no hablaremos hoy, que nos referiremos a las primeras. Muy bien, vayamos a la introducción. El pasaje que hoy estudiamos nos cuenta de una crisis global en la tierra de Israel y pueblos vecinos, una hambruna. En la antigüedad, hermanas y hermanos más 30, las hambrunas eran crisis económicas más o menos recurrentes. Si ustedes ven Génesis 41-53, recordarán la historia de José y sus hermanos, ¿no? La hambruna de 7 años. Abraham enfrentó otra en Génesis 12:10 y también Isaac una en Génesis 26:1. Y después, durante los jueces, vemos a Noemí y su familia que salen de Moab precisamente por el hambre que había en Judá. Échenle un ojo, ahí está en Ruth 1:1. En el caso que nos ocupa, la crisis la enfrenta el rey Acab, hijo de Omri, que fue uno de los peores reyes de Israel. Miren, déjenme contarles algunos puntos históricos.
desde que Israel, es decir, las 10 tribus del norte, excepto Judá y Benjamín, se separaron de estas dos tribus y de la familia de David, sus reyes, empezando por Jeroboam I, que la Biblia lo identifica como hijo de Nabat, fueron idólatras. Recordarán que ese rey hizo los becerros de Dan y Betel, se inventó sus calendarios de festividades, con 2 becerros, nombraba sacerdotes. Ese Jeroboam, por cuestiones políticas, llegó a ser una cosa espectacular en términos de idolatría, y acarrear a Israel hacia eso. Más adelante, el culto al falso dios Baal, considerado el dios de las tormentas, el dios de la lluvia, estaba extendido entre los vecinos de Israel y, por cierto, en el mismo pueblo de Dios. Ese culto estaba en vías de reconocimiento oficial en Israel a raíz del casamiento de Acab, precisamente, con Jezabel. Acab se casó con esta princesa fenicia por razones de política exterior y comerciales. ¿Cuáles eran esas? Mejorar el comercio con Fenicia, que eran mercaderes y traían muchos productos, ¿no? Y también era una posibilidad de que Israel pusiera sus productos, que tenían que ver con la ganadería, ¿no? Pues sabemos que eran pastores, ¿no? Y con otros productos primarios, con Fenicia, ¿no? Encontraban una salida, un mercado para sus productos. Pero también Acab hizo alianzas con Fenicia para poder enfrentar a los sirios, que eran un pueblo más al norte de Fenicia, que los traían azorados a los dos porque eran la potencia militar de la región en ese momento. Y bueno, qué decirle, Acab, como buen esposo, complació a su esposa construyendo un templo para Baal, pero lo cual ella no le parecía que fuese suficiente. Ella quería llevar el culto a todo Israel. Miren, esto lo registra la palabra en el primer libro de Reyes 16 del 30 al 32. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Como si le fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Entonces, como ven, este amigo, en aras de complacer a su mujer por razones de política exterior, pues también estaba a punto de oficializar el baalismo en el pueblo de Israel. Déjenme decirle que necesitamos hacer 2 apuntes adicionales. Primero, los vecinos de Israel consideraban que consideraban a sus dioses como nacionales, es decir, los dioses cuidaban a sus pueblos y por ello eran particularmente poderosos, o eran poderosos en el lugar geográfico donde se extendía ese pueblo. Lo segundo es que en el caso de Baal, las sequías estacionales que enfrentaban los pueblos vecinos al de Dios se explicaban con la muerte temporal, permítanme decirlo, de Baal, quien revivía cada año para darles la lluvia de nuevo, y esto explicaba este fenómeno de vida y muerte de Baal, de vida y volver a vivir de Baal. Explicaba los ciclos agrícolas de otoño, invierno y primavera, verano, ¿no? El que va de finales de octubre a enero, y el de finales de abril, mayo. Muy bien. En este marco histórico y cultural, en los siguientes capítulos del primer libro de Reyes, se registra que Jehová envía a su profeta para mostrarles quién es el Dios vivo y verdadero, que gobierna sobre toda la naturaleza y naciones. ¿Quién es el verdadero Dios de los elementos? ¿Quién es el verdadero Dios de todas las naciones? ¿Quién es el verdadero Dios en control de todas las cosas? Y entonces a este mensaje me he permitido titularle ante la crisis, situación extraordinaria, milagros, respuestas extraordinarias. Vayamos a él. Miren, la primera enseñanza es la siguiente. Ante la crisis,
el milagro de experimentar la gracia de Dios. Ante la crisis, el milagro de experimentar la gracia de Dios. Experimentemos el milagro de la gracia del Señor para superar las crisis. Les leo. Estamos en el capítulo 17 de Reyes y esto es los versículos 1 al 7. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y será que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Pues desde luego, si no hay agua, pues no hay manera de que haya arroyos, ¿verdad? Pues no hay manera de que corra el agua. Muy bien. Si bien la gracia de Dios es cotidiana, la experimentamos todos los días, es cierto que algunas veces no la reconocemos y tomamos las cosas como dadas. Miren, por ejemplo, 3 ejemplos rápidos. Tomar un antibiótico por el cual una persona puede sanar de una infección es algo, la verdad, maravilloso, ¿no? Desde luego, Dios nos los ha dado a través del trabajo de los científicos, pero es algo, sin lugar a duda, maravilloso. También, oigan, todos nosotros aquí en la ciudad tomamos agua potable y la tomamos, abrimos el grifo y pues, le tomamos, ¿no? Pero conseguirla en algunas regiones rurales de nuestro México toma pues algunos kilómetros incluso hacerlo. Y en algunos lugares del mundo, hermanos, pues simplemente no la tienen, ¿no? Muy bien, también otra cosa, poder comer vegetales ahora es nada más ir al súper, tomarlo, llegarlo, lavarlo, cortarlo y va. Pero ¿saben qué? Pues mucha gente también en el mundo no la tiene. Y otra cosa, producirlo cuesta mucho agua, muchos recursos, mucho tiempo, tierra, y para nosotros lo vemos como algo normal. No vemos que la gracia tan impresionante que tiene Dios. Dicho esto, en este pasaje que nos ocupa vemos a Elías, a quien, por cierto, no se nos introduce como profeta. No sabemos quién es su familia. Solo se dice que es de Tisbe y que es morador de Galat. No vamos a entrar por qué enseñanza tiene esto. Tampoco se nos dice cómo tiene acceso a Acab, si fue un día de audiencia pública a la puerta de Samaria o lo encontró en un camino, tampoco. Elías en ese sentido se nos presenta como tal vez alguno de ustedes, como un más 30, porque los profetas no empezaban su ministerio joven. En general los sacerdotes tenían que tener más de 30 años para empezar en esta época, para empezar su ministerio. Y así, pues a lo mejor es el Poncho de Cafetales o Sara de Miravalles o Javier de la Portales, de la Portales, ¿no? Cuando dice Elías el de Tisbe, Elías el de Tisbita. Por cierto, ni siquiera sabemos dónde está Tisbe con precisión, ¿no? Desde que se dirige a Acab y hasta que experimenta la maravillosa provisión divina que hemos escuchado, Elías nos deja algunas enseñanzas prácticas para enfrentar una crisis económica que nosotros podemos imitar para sortear la que enfrentamos ahora. Vayamos al análisis del texto. Dice el versículo 1, entonces el tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en esos años, sino por mi palabra. Elías no, si lo ven, no se muestra preocupado, angustiado, temeroso para enfrentar a Acab. Como por cierto, después, si ustedes han leído el primer libro de Reyes, verán que cuando se enfrenta a la esposa de Acab, entonces empieza a temblar. Bueno, cuando se casen ya verán. Muy bien. No estaba temeroso por ello ni porque su anuncio implicaba falta de comida en Israel.
Elías sabía que la crisis que viene es porque el Señor así lo había decidido y que el Señor entonces estaría en control de la situación y de la vida de Elías mismo. Por cierto, en contraste con Baal, quien no puede hacer lluvia ante la decisión. Por eso la enseñanza aquí es: tengamos paz al saber que Dios está en control. Tengamos paz al saber que Dios está en control. Primera enseñanza práctica. Ante la crisis, lo fácil es apanicarse, no saber qué hacer. No. Elías nos enseña, en primer lugar, a tener paz. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de que Dios estaba en control. Así, hermanos, ante una crisis, lo primero que debemos es mantener la calma para saber cómo debemos actuar. ¿Qué es la siguiente enseñanza, por cierto? La siguiente enseñanza es, dice el texto en el versículo 12, entonces la palabra del Señor vino a él diciendo. La segunda enseñanza es, escuchemos a Dios para dar los siguientes pasos. Escuchemos a Dios para dar los siguientes pasos. Acto seguido, Elías, como ven, escucha la voz de Dios para saber cuáles pasos vendrían a continuación. Él seguramente no se quedó con Acab. La Biblia tampoco nos cuenta si huyó, si buscó refugio, si había apilado comida. Nada de eso. Elías esperó la voz de Dios para seguir adelante. Segunda enseñanza, entonces, escuchemos la voz de Dios para dar los siguientes pasos. Ante una crisis, escuchemos la voz de Dios para saber qué sigue, hermana y hermano. Tercera enseñanza, obedezcamos para externar nuestra confianza en Dios. Miren, dice el texto, apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue conformisto a la palabra del Señor. ¿Qué, Señor? Diría mi pastor, ¿qué? ¿Los cuervos me van a llevar de comer? Señor, ¿estás seguro? ¿No sabes que los cuervos se van a comer el pan y probablemente la carne? ¿No crees que es mejor que me envíes pues a un huerto, a un lagar, a una hacienda? Nada de eso se preguntó Elías, que registra la Biblia. Nada de eso. La Biblia no dice, oigan, no fue como Jonás, ¿verdad? Que fue inmediatamente compró su boleto a Tarsis y se fue. No. Elías obedeció. Nada de eso se preguntó Elías, que registra la Biblia. Elías mostró la confianza que tenía en el Señor. Oigan, mediante la obediencia. Elías confiaba en el Señor. Elías tenía paz porque el Señor estaba en control. Elías había escuchado la voz de Dios. Y la confianza que tenía el Señor, Él externó, se la mostró, nos la muestra a nosotros a través de la Biblia, obedeciendo. Elías no salió corriendo a Tarsis. Hermano más 30. Obedecemos al Señor por más extraordinaria que nos parezca su orden. Confiamos en que Él va a proveer de lo que necesitamos, aun cuando el medio para hacerlo sea el más inesperado o menos ortodoxo. Unos cuervos le van a traer pan y carne a Elías. Hermano, ante una crisis mostremos nuestra confianza en el Señor con obediencia, aun cuando desde el punto de vista humano parezca que esa solución no va a funcionar. Siguiente enseñanza práctica, hermanos. Aprovechemos el corte para profundizar nuestra comunión con Dios. Miren lo que dice la palabra. Estamos en el versículo 5. Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. De acuerdo con los eruditos, en el idioma original, Querit significa corte. Elías seguramente al estar en un lugar aislado, lejos de las personas, lejos del bullicio de la ciudad, aprovechó el tiempo para tener comunión con el Señor, aun cuando solo se le haya pasado reclamándole. ¿Cómo me mandas aquí? Yo debiera estar predicando o yo debiera estar en otro lugar. Puede ser, pero reclamarle al Señor ya es pasar tiempo con Él. Quejarse con el Señor, aun cuando usted no haga otra cosa, ya es pasar tiempo con Él. Seguramente Elías le alabó, le glorificó, le daba gracias, le daba gracias que estaba vivo, que Acab no lo había lastimado, que él no había tenido ningún problema, le daba gracias porque le dio la oportunidad de dar su mensaje. En la soledad, hermana y hermano,
Elías tuvo mucho tiempo para hablar con el Señor y fortalecerse en Él. Cuando una crisis económica dé un corte a nuestra rutina, ya sea laboral, financiera, que no podamos ir adelante con un trabajo o que no podamos realizar los planes porque no tengamos el dinero suficiente, aprovechemos para tener mayor y mejor comunión con el Señor y fortalecernos en Él. Hermana, repase los libros que no ha terminado, termine de leer la Biblia si no lo ha hecho, lea esos libros que le llaman la atención, búsquese un comentario bíblico, profundice su estudio. Hermanas, hermanos, aprovechemos el tiempo, fortalezcámonos en el Señor ante un corte en nuestra rutina. Siguiente enseñanza práctica. Aprovechemos con contentamiento la milagrosa provisión de Dios. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, dice el versículo 6. El Señor proveyó milagrosamente para sustentar a Elías, pero no solo eso, le daba de comer 2 veces al día. El Señor atendía en forma total la necesidad de Elías. Elías se comía lo que recibía, no decía que quería otra pieza de pan, no pidió otro tipo de carne. Él se adaptó y disfrutó, es decir, mostró contentamiento en la comida que el Señor le proporcionaba cada día. La Biblia no registra que Elías se haya quejado y le haya dicho, oye, al menos tráeme un poco de mayonesa, ¿para qué hacerme una hamburguesa? O algo, nada de eso. Tampoco pidió porciones extras. Oigan, pero eran puntuales, les mandaba en la mañana y en la tarde. El Señor sabía que Elías necesitaba comer 2 veces al día, por lo menos, y se lo daba. Hermano, ante una crisis, aprovechemos con contentamiento la provisión que el Señor nos da. Vayamos al siguiente versículo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Construyamos resiliencia. Ya dijimos, la resiliencia es la característica de algunos metales para no quebrarse ante un doblez. Lo entendemos como la capacidad de adaptarnos a circunstancias difíciles y de salir adelante ante dichas circunstancias. Durante su tiempo en Kerit, con confianza, obediencia y comunión con el Señor, así como contundimiento por su provisión, Elías construyó resiliencia ante la crisis y estaba listo para enfrentar la siguiente etapa de ella. En pocas palabras, con la experiencia de Kerit, el Señor había producido un nuevo Elías, lo había transformado en alguien que no existía. El Elías después de Kerit, sin lugar a dudas, era un Elías diferente al morador de Galat que había enfrentado a Acab. Ante una crisis, hermano, aprovechemos las circunstancias adversas para construir la capacidad de adaptarnos a ella. Dejemos al Señor transformarnos. Esas son las primeras series de enseñanzas. Vemos a Elías solo en Kerit, recibiendo la milagrosa provisión de Dios. Esa fue la primera enseñanza. Ante la crisis, el milagro de experimentar la gracia de Dios. Pero la segunda enseñanza viene también para decirnos cómo enfrentar la crisis. Ante la crisis, el milagro de experimentar la comunidad. Experimentemos el milagro de la comunidad para superar las crisis. Miren la segunda parte de esta porción que nos toca hoy. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. Y aquí he designado allí una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Samaria. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo, por favor, también tráeme un poco de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve y como has dicho, pero de ello hazme primero una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová de Israel, la harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue, hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se escaseó, ni falló el aceite de la botella, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. En esta segunda etapa de la sequía vemos a Elías que se va a la tierra de Baal. Sí, va a Fenicia, a una viuda con un hijo. El Señor le envía al lugar aparentemente menos recomendado, pues se trata de la tierra de Jezabel y a la persona menos indicada. Una viuda, pues recordemos que en los tiempos de Elías, las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran las personas con mayor grado de marginación económica.
No solo eso, recordemos que los judíos, sobre todo los piadosos, los religiosos, no se dirigían a las mujeres, y tampoco los extranjeros, menos aún en la combinación, una mujer extranjera. ¿Recuerdan a Jesús con la samaritana? O las divisiones que vienen en el templo. ¿Recuerdan cuando llegan los apóstoles y ven a Jesús hablando con la samaritana? Y eso fue 8 siglos después, hermanos. Imagínense cómo era el tiempo de Elías. Así, Elías es dirigido por el Señor para hacer comunidad con una mujer extranjera y sin recursos para que lo acompañe durante la crisis. Usted y yo seguramente le hubiéramos preguntado al Señor, ¿ya viste con quién me estás mandando? ¿Estás completamente seguro de lo que estás haciendo? Ahora Elías pasa de la soledad de hacer compañía y acompañarse de la persona con menos afinidad con él y más desprotegida para sustentarlo durante el tiempo remanente de la crisis. Pero ahora Dios le provee milagrosamente con la persona aparentemente menos idónea para el trabajo. Elías, sin embargo, llega transformado, llega resiliente para hacer bendición para esa familia idólatra. Y eso es precisamente la comunidad de personas que el Señor ha unido en la iglesia, en la que estamos juntos doctores y gente que no ha terminado la primaria, jóvenes más 30 y adultos mayores, médicos y electricistas, taxistas, muchas diversidad de oficios y de profesiones. Y a estas personas, a la iglesia, Él usa para edificarse, sanarse, restaurarse y apoyarse unos a otros durante la crisis. Yo aquí, hermanos, no le he pedido permiso a un hermano mío que de primera mano sé que no trabajó durante los 2 años y nunca le faltó absolutamente nada de comer. Es más, hasta se cambió de casa. Bendito Dios por eso. No digo su nombre porque no le he pedido permiso, pero vean ese milagro. Eso es un milagro moderno. Y Elías, ¿por qué? ¿Por qué sucedió ese milagro moderno? Porque esta persona está en medio de una comunidad de fe como la nuestra. En medio de una comunidad. Enseñanzas prácticas. Hagamos el trabajo que corresponde. Miren lo que dice la palabra. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí y aquí. Yo he designado una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Hermanos, primera enseñanza práctica entonces, de esta segunda parte, hagamos el trabajo que corresponde. Cuando Elías llega a Sarepta, la viuda no se está lamentando por su situación, no está llorando desconsolada porque porque sabe que sin alimentos su hijo y ella morirán. No, hermanos, no, hermanas, la viuda se encuentra recogiendo leña, haciendo lo que debía hacer en la crisis, trabajando. Cuando uno se queda de trabajo, seguro que hay cosas que hacer, tomar un curso faltante, capacitarse en alguna nueva materia, sacar nuestra cédula profesional, etc. Hermanas, hermanos, cuando llega una crisis, además de tener comunión profunda con el Señor, revisemos cuál es nuestro trabajo pendiente y hagámoslo en lugar de estar compadeciendo por nuestra situación. Sí, la situación no es fácil, pero el Señor, en este caso la viuda, estaba recibiendo la compañía a través de Elías. Ahora nosotros, hermanos, y eso es lo importante para los lectores de ese tiempo. Desde luego, para ahora nosotros que ya tenemos la Biblia, que conocemos la historia de Elías, que ya vimos el sacrificio de Jesús, que lo hemos experimentado y aceptado en nuestra vida, pues sabemos que el Señor siempre nos acompaña. Pero en ese momento, a la viuda le estaba llegando esa compañía. Hermanos, hermanas, ante una crisis, aprovechemos el tiempo para hacerla con lo que corresponde. No nos quedemos lamentando, no nos quedemos de brazos cruzados. Segunda enseñanza práctica, seamos solidarios. Él la llamó y le dijo, por favor tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Primero que nada, ¿agua? Agua es lo que no tenemos, ¿no? Pero la viuda, ante la necesidad de Elías, quien para ella solo era un extranjero en ese momento, y no un profeta, inmediatamente fue por agua. Sí, la viuda tenía necesidad, pero en medio de ella se ocupó de la necesidad más apremiante de Elías. Seguramente Elías estaba cansado, estaba sediento, venía polvoso del camino. No, pues venía de Kerit, y ella vio la necesidad. ¿Y saben qué hizo? Mostró solidaridad con él. Eso, una viuda pagana, una viuda idólatra, más nosotros que somos el pueblo de Dios. Podemos y debemos mostrar solidaridad con quien lo necesite. Hermanas, hermanos, ante una crisis,
Seamos solidarios con quienes tienen necesidades más apremiantes que las nuestras. Siguiente enseñanza práctica de esta sección. Ahorremos y administremos cuidadosamente los recursos. Mire lo que dice la palabra en el versículo 12. Ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. La viuda seguramente tenía agua, pues le iba a llevar a Elías. También tenía un poco de harina y un chorrito de aceite porque las guardó y los administró correctamente. Oiga, ya habían pasado varios meses, tal vez un año, año y medio, desde que a la crisis había empezado, pues Elías ya había estado en Querida algún tiempo, ya hasta el agua del arroyo se había acabado por todo el tiempo que no había llovido. Y la viuda todavía tenía, hermanos, agua, aceite y harina. El Señor, sin lugar a dudas, pudo enviar a Elías a la viuda, pero si ésta no hubiera sido precavida, ahorrativa y buena administradora, pues no hubiera tenido nada que compartir con Elías, no hubiera tenido los elementos para apoyar a Elías y cumplir el plan de Dios. Así nosotros en las crisis, porque no sabemos su duración y su profundidad, administremos correctamente para poder utilizarlos, administremos correctamente nuestros recursos para poder administrarlos el tiempo que haga falta, aún en medio de la incertidumbre sobre, como lo decía yo, la duración y la profundidad de la crisis. Hermanos, hermanas, ante una crisis ahorremos y administremos los recursos con los que Dios nos ha hecho contar, con los que hemos recibido de Dios. Miren, pero la viuda no solo administró correctamente, no solo ahorró, no solo hizo su guardadito, no solo hizo su fondo de emergencia, hermano. Miren lo que dice la palabra. Estoy en la segunda parte del versículo 12. Y aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Oigan, la viuda sabía con qué contaba, es decir, tenía claro su inventario, su patrimonio, es decir, sus fuentes, pero también sabía quiénes dependían de esa comida, su hijo y ella, es decir, los usos de esos recursos. La viuda, en forma consciente o no, había preparado 3 cosas: un diagnóstico de sus haberes y sus créditos, o de sus ingresos y egresos. Tenía un presupuesto, sabía cuánto podían comer ella y su hijo para estirar el agua, la harina y el aceite lo más que pudieran para sobrevivir el mayor tiempo posible. Ese presupuesto seguramente estaba alineado a un plan de supervivencia para enfrentar la crisis. Así que, ante una crisis, hagamos un diagnóstico de nuestra situación, un plan para enfrentarlo y un presupuesto para ejercer diariamente ese plan. Una enseñanza adicional. Ustedes disculpen. Prediquemos confianza en el Señor y esperanza. Miren lo que dicen los versículos 13 al 15. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve como ya has dicho, pero de ello hazme mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Elías, hermanos, por su parte, obedeciendo, confiando y teniendo comunión con el Señor, realizó 2 tareas con la viuda. Fue instrumento del Espíritu Santo para que éste la convenciera de aceptar el reto de alimentar primero a Elías y de confiar en el Señor para enfrentar la crisis. Y segundo, predicó a ella y a su hijo de la promesa que el Señor supliría su necesidad fundamental de tener vida. Que esto es un símbolo, hermanos, de que la necesidad fundamental de la viuda y de su hijo era tener vida eterna. Y el Señor supliría la necesidad, estaba la oferta de suplir la necesidad de tener vida mientras durara la crisis. Por cierto, es durante toda la crisis, es decir, hasta que hubiera agua, no nada más mientras la acompañara Elías. Era una gran promesa y, de nuevo, era un tipo de la necesidad, un símbolo de la necesidad que tenemos nosotros de, hermanos, y de todos los seres humanos, de tener vida eterna en el Señor. La viuda, por su parte, estuvo dispuesta a aceptar la invitación de confiar en el Señor. Eso puso la viuda. La disposición para aceptar la invitación de confiar en el Señor. Ahora, 2 cosas que el Espíritu Santo también le dio. Tuvo el valor para aceptar el reto de dar primero de comer a Elías, arriesgando el último bocado que tenía para su hijo y para ella. Y fue congruente, hermanas,
al aceptar la invitación y poner sus recursos en manos de Elías. Es decir, su voluntad se acompañó de acción, no fueron solo palabras. Sin lugar a dudas, esta tarea hacemos en una comunidad de fe. Predicamos la confianza en el Señor, la esperanza de vida que nos da. Ya esa tarea nos ha llamado en medio de la crisis, a hacer una visión distinta del mundo, porque se basa en una esperanza eterna, sin motivos egoístas. Y eso, hermanos, hermanas, ha hecho esta iglesia a través del hermano pastor, de los siervos y de todos en esta comunidad. Hemos ido y hemos predicado esperanza para las personas, vida eterna. Por eso, hermanos, tuvimos los 78 bautismos que tuvimos la semana pasada. ¿De acuerdo? La semana antepasada. Hermanas, hermanos. Seguramente Elías, con todo el tiempo que estuvo con la viuda y su hijo, les enseñó sobre el Señor, su poder, su amor, su gracia, rasgos de su personalidad que experimentaban, tenían la bendición de disfrutar día a día. Hermanas, hermanos, ante una crisis seamos el pueblo del Señor, prediquemos confianza en Él y la esperanza de una vida que inicia con una vida abundante en esta tierra. Última enseñanza práctica. Y hermanas y hermanos, si hay algo que nos debemos de llevar, si todo el sermón, si usted no ha apuntado ninguna de estas 12 enseñanzas prácticas, si usted se lleva esta, estamos hechos. Mire lo que dice la palabra. Y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Había dicho por medio de Elías, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Hermanas, hermanos, vimos el milagro de los cuervos trayendo comida. Ahora vemos el milagro de la tinaja y la botella, que no se agotaron. Mediante este milagro, el Señor le enseñó a la comunidad de la viuda, su hijo y Elías, a enfocarse en lo verdaderamente importante. El proveedor todopoderoso, que a diferencia del falso Dios Baal, era confiable y eficaz en todo tiempo, en toda nación, en toda circunstancia. Porque Jehová sí es Dios vivo, verdadero, que está en control de toda situación y que cuida de su pueblo y de los que confían y ponen su esperanza en Él. Todavía faltaría un milagro más para que la viuda se convenciera totalmente del papel como profeta del que el Señor había dado a Elías. De ese milagro que sigue a continuación no vamos a hablar hoy. Por cierto, si se dan ustedes cuenta, deliberadamente he tratado de usar lo menos posible la palabra profeta. Porque Elías no nos ha sido presentado como profeta. Obviamente se infiere cuando la palabra del Señor viene a él, que es un profeta del Señor, porque además la declara. Pero no ocupamos esa palabra, ni en la porción lo dice explícitamente. La viuda, entonces, faltaría un milagro, que es el siguiente, para que la viuda se convenciera de que Elías era profeta de Dios. Pero de lo que sí estaba convencida, es del poder de Dios, porque lo había experimentado. Al final de la historia, si ustedes revisan y tienen con detalle, ella le conoce por nombre a Dios, y Baal no es parte, creo que jamás volvería a hacerlo de su vida. Es más, ella nunca lo menciona. Ante una crisis, hermano, pongamos los ojos en el proveedor todopoderoso, lleno de gracia para con nosotros, y no en la exigua provisión con la que contamos. Ya sea personal, pensando que tenemos habilidades, capacidades, educación, o tenemos dinero en el banco, o tenemos alimento, o tenemos un negocio. No, hermanos. Pongamos nuestros ojos, enfoquémonos en el proveedor y no en la provisión. Hermanos, hermanas, un desafío final. Como en aquel entonces, hoy requerimos soluciones extraordinarias a situaciones extraordinarias. En una situación extraordinaria no podemos seguir haciendo lo mismo porque no vamos a obtener resultados. Ante ello, necesitamos soluciones extraordinarias. ¿Y saben qué? Tenemos un Dios todopoderoso que nos las puede proporcionar. Así que
Ante una crisis apliquemos las enseñanzas que hoy el Espíritu de Dios nos enseña a través del ministerio y la vida de la viuda. 1. Tengamos paz al saber que Dios está en control. 2. Escuchemos su voz para dar los siguientes pasos. 3. Obedezcámoslo para externar nuestra confianza en Él. 4. Aprovechemos el corte para profundizar nuestra comunión con Él. Aprovechemos con contentamiento la milagrosa provisión que nos da. Construyamos también resiliencia o dejémonos transformar. Hagamos el trabajo que corresponde. Seamos solidarios. Ahorremos y administremos cuidadosamente los recursos que Él nos da. Entendamos, conozcamos bien cuál es nuestra situación. Prediquemos confianza y esperanza en el Señor. Y enfoquémonos, hermanos, en el proveedor, no en la provisión. Así podremos, ante una crisis, experimentar el milagro de la provisión de Dios, que nos da su gracia, y de la comunidad en la que nos ha Él insertado para superarlas exitosamente. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Tengan buenas tardes y oremos al Señor para despedirnos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Padre bendito celestial, gracias, Señor, porque a través de la historia de Elías y de la viuda, Señor, ahora tenemos más elementos, Señor, confiados en ti, tomados de tu mano, Señor, para salir adelante en las crisis como la que hoy nos aqueja. Gracias, Padre, por darnos esta confianza. Y, Señor, transfórmanos, Señor, para que no solo escuchemos esta palabra, sino la experimentemos. Y si hay aquí alguna persona que no sea más 30, que esté viendo este culto por alguna razón, Señor, que no te conozca, Padre bendito celestial, y que necesite experimentar en carne viva esa esperanza, esa confianza, Señor. Te rogamos en Jesús que tú lo toques, Señor, para que te conozca, Señor, y para que pueda disfrutar contigo, Señor, por la eternidad, sabiendo que una crisis, Padre, es solamente momentánea, Señor, porque en ti tenemos eso, vida eterna. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Buenas tardes. Ok, dicen en la iglesia que hay 2 cuentas bancarias y 2 bancos diferentes en los que puedo depositar. Ahorita venimos. ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya estuvo? Ya estuvo, ya deposité el diezmo. Ya vámonos a los tacos. Y recuerden, hermanos, debemos cumplir nuestra mayordomía y depositar nuestros diezmos y ofrendas, porque los más 30 también diezmamos. Ahora sí, vámonos a los tacos. Hola, hermanitos, buenas tardes. Es momento de venirnos a los cumpleañeros. Queremos darle gracias el día de hoy a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos que cumplen años en el mes de abril y decirles que les deseamos que Dios cumpla su propósito en cada uno de ellos. Empezamos en primer lugar con Gaby Olvera, que cumple años el 3 de abril. Muchas felicidades. Tenemos a nuestro queridísimo hermano Edgar, que cumplió años el día 4 de abril. También tenemos a nuestro hermanito Marco Antonio, que cumplió años el 19 de abril. Nuestra hermanita Perlita cumplió años el día 23 de abril. Tenemos a nuestra hermanita Citlali también del 23 de abril. Nuestro querido hermano Lalito cumplió años el día 24 de abril. Nuestro hermanito Juan Manuel también es cumpleañero del mes de abril, del día 24. Nuestra hermanita Edith cumple años el día 25 de abril. Nuestra hermanita Jazmín cumple años el día 28 de abril. Y nuestra hermanita Mari Martín del Campo también cumple años el día 29 de abril. Muchas felicidades a cada uno y que Dios los bendiga. Un abrazo. Esperen, hermanos, no se desconecten todavía. Aún tenemos un par de anuncios que darles. Nuestra próxima reunión será por medio del internet y las redes sociales en YouTube y Facebook el sábado 28 de mayo a las 6:30 de la tarde con el tema El rol del más 30 en su familia. Y posteriormente seguiremos con nuestra serie de sermones Más 30, ¿cómo enfrentar las crisis? No dejen de conectarse.
Seguimos invitándolos también a unirse al grupo de estudio Súmate Más 30, todos los miércoles a las 9 de la noche. Pueden contactar a nuestros consejeros o avísennos por medio del chat del grupo de WhatsApp. Y hablando del grupo de WhatsApp, recuerda que si tienes alguna petición de oración, la puedes mandar por ahí. Sigamos orando por las necesidades de todos nuestros hermanos. También les recordamos que los domingos ya hay cultos presenciales en la iglesia. A las 8 de la mañana en las instalaciones base en Plutarco Elías Calles y posteriormente a las 10 y 12 en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Comencemos a orar por nuestro próximo Congreso Más 30 en octubre. Estemos atentos a las futuras noticias que se darán de cómo nos organizaremos para este año. No olviden conectarse a todas las demás actividades de la iglesia. Gracias. Damos gracias a Dios por nuestra reunión mensual. La palabra expuesta el día de hoy nos exhortó, edificó y nos guiará a tomar las mejores decisiones. Les invito a orar. Dios nuestro, muchas gracias por este hermoso tiempo de comunión. Gracias por nuestros pastores, por nuestros consejeros, por cada uno de los más 30, por nuestros hermanos e invitados que se conectaron a esta transmisión. Te pedimos en el nombre de Jesús que la semilla que ha sido sembrada dé fruto al 100%. Te amamos y estamos dispuestos a seguirte y a servirte con fidelidad. Amén y amén. Hasta luego, hermanitos, y nos vemos, ya sea en alguna reunión presencial o en la Zarza Súmate Más 30 o en la próxima reunión mensual. Pero para ello, estemos atentos a las indicaciones que nos den nuestros pastores o nuestros consejeros. Dios les bendiga y les guarde. Un abrazo. Bye. Amén, gracias a Dios porque pudimos tener este tiempo de adorarle. Vamos a cantar ahora para terminar este culto con todo. Aunque la higuera no florezca, el Señor es nuestra esperanza. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque es posible que mañana no amanezca, con todo podemos decir que tú eres quien nos da la fuerza para poder sobrevivir, que tú eres el que suple todas las carencias. En ti se puede ser feliz. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Nos alegraremos en ti, Jesús. Amén, Señor, tú eres nuestro todo. Por eso te cantamos con todo nuestro corazón, Señor. Sé el todo de nuestra vida, sé el todo de esta iglesia. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, Jesús.